Creo que vimos esta, ¿no? No. No, esa ya no. No. Bueno, entonces, yo pensé que ya casi terminamos el tema, por eso ni les pregunté nada de la asistencia. Bueno, entonces, tenemos múltiples lesiones que se pueden generar, o que nos pueden generar un daño en los tejidos. Este tipo de lesión, para que genere como tal un daño en el tejido importante, necesitamos, solo se observan en diferentes circunstancias, como en infecciones difíciles de erradicar, por ejemplo, muchas micobacterias o muchas enfermedades o infecciones micóticas, ¿no? Tras la inflamación aguda o la inflamación prolongada per se también, ¿no? Es por eso que es importante como médicos el que tratemos adecuadamente un proceso inflamatorio, las enfermedades autoinmunes y algunas reacciones excesivas del huésped por hipersensibilidad. Pero puede pasar también lo contrario, que haya defectos en la función linfocítica, ¿sí? Esto puede ser por supresión medular, secundaria a neoplasias que puedan ser primarias o secundarias, pueden ser secundarias a tratamientos con quimioterapia o radioterapia o a múltiples enfermedades genéticas. Algunas de ellas ustedes las van a abordar cuando expongan la parte de genética, pero unas tienen que ver con ciertos receptores o con una disminución en el número de leucocitos que tenemos en general. Entonces, hasta ahorita hemos visto la inflamación aguda, ya vimos los diferentes acontecimientos que vemos, el cómo los leucocitos salen del vaso sanguíneo, los diferentes mediadores que interactúan en la inflamación. Ahora nos resta ver, ya también vimos que en la resolución necesitamos sustituir células, o sea que órganos con alta capacidad replicativa. Ahora vamos a ver este apartado de aquí, ¿no? En la inflamación crónica vemos angiogenia, un infiltrado predominantemente linfocítico, termina en una cicatriz, ¿sí? Y eso es lo que nos vamos a ver a continuación. Pero antes de brincar a inflamación crónica, este cuadro es importante que ustedes lo valoren. De entrada tenemos una membrana celular que todos nosotros sabemos que está hecha por una bicapa lipídica, ¿no? O sea, tiene muchos fosfolípidos, de eso está hecho. Si las fosfolipasas degradan los fosfolípidos, forman ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es importante porque genera ciclo y lipooxigenasa. De un lado, la ciclooxigenasa genera prostaglandinas H2, y estas a su vez generan prostaglandinas GI, tromboxano A2, prostaglandinas D y E. Estas prostaglandinas son importantes porque generan vasodilatación, inhiben agregación plaquetaria y aumentan la permeabilidad vascular. Esto significa que son importantes en el inicio de la cascada de la inflamación. Por lo tanto, muchos de los medicamentos que utilizamos en la actualidad, dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, actúan a este nivel. Por ejemplo, uno de los más comunes, que es aspirina o ácido acetilsalicílico, actúa bloqueando COX-1. Si bloquea COX-1, automáticamente lo que hacemos es evitar la vasodilatación, inhibir la agregación plaquetaria, por eso la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no? Otros AINES funcionan más o menos a estos niveles, dependiendo de la afinidad que tengan estos medicamentos por ciertas prostaglandinas o por los tromboxanos, etcétera, es la función que hace, y es por eso que unos analgésicos quitan más el dolor, otros tienen más función antiinflamatoria o desinflamatoria, etcétera, ¿no? Y por eso es que solemos jugar con este tipo de medicamentos, ¿no? ¿Qué tiene? No es que me duele mucho y no está inflamado, le zampas un ketorolaco. ¿Qué tiene? Me duele, pero está bien inflamado, a lo mejor ya no le das ketorolaco y decides por diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacemos en medicina con los AINES, y esto es gracias a la afinidad que tienen estos por ciertas prostaglandinas. Del otro lado, tenemos la 5-lipoxigenasa, que tiene dos vertientes que son bien importantes. Una de ellas son los leucotrienos y la otra la 12-lipoxigenasa. Vamos a detenernos aquí. Primero, los leucotrienos generan broncoespasmo. Por lo tanto, si tenemos un paciente con asma
que sabes que tiene broncoespasmo y por eso tiene sibilancias, ¿qué le vas a dar? Algo que inhibe el broncoespasmo, ¿no? Por lo tanto, un antagonista de los leucotrienos sería un buen medicamento para dar. Pues tenemos antagonistas no de los leucotrienos per se, pero sí de sus receptores, como por ejemplo el montelukast, seguramente lo han escuchado o lo conocen, que esto evita el broncoespasmo y por eso los pacientes mejoran tras la ingesta de este tipo de medicamentos. Por otro lado, la 2-lipoxigenasa se encarga de la inhibición de la inflamación, por lo tanto, esto se vuelve demasiado importante en las fases finales de la inflamación. Entonces, hay diferentes cambios morfológicos que son los que vamos a ver a continuación cuando hablamos de inflamación. Imagen de la izquierda. Valeria, ¿qué órgano es? No sé, el pulmón. No sé. ¿Pulmón? ¿Todos de acuerdo en cosas pulmón? El A sí. ¿Mandé? Sí, yo sí. Ok. Shungai, ¿por qué no levantan la mano? No les dije que levantaran la mano cuando les preguntaba si estaban de acuerdo. Ok, es pulmón, ¿no? ¿Por qué es pulmón? Creo que es fácil saberlo. Sí, se ven muchos espacios blancos. Si se ven espacios blancos, quedamos que eso solo puede ser aire o grasa, ¿no? Entonces, pues es aire, ¿no? No es tejido adiposo porque no está redondo, ¿no? Están irregulares y de diferentes tamaños. Entonces, ok, es pulmón, es un pulmón normal, ¿no? Esta imagen de la izquierda. ¿Y en la derecha? Igual. Leonardo. Sí, también es pulmón, pero ¿qué tiene el de la derecha? ¿Por qué no es normal? Veo como eritrocitos. ¿En dónde? Todo lo rojo. Sí, ¿en qué parte específica está? Arribita de la B. A ver, déjame ver si puedo. Bueno, lo que quería que me dijeras es, sí, lo que dijes tienes razón, pero está como en medio de los alvéolos, ¿no? Como en medio de las paredes alveolares, ¿sí? Ok, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso? En los alvéolos. Los alvéolos. En la membrana alveolar. Ok. No se lleva a cabo el intercambio gaseoso en los alvéolos. Los alvéolos, de hecho, la única función que tienen es llenarse de aire. El intercambio gaseoso se lleva a cabo aquí, en las paredes. Entre alvéolo y alvéolo hay una pared y en medio de esa pared hay un capilar, ¿sí? Y ahí, entre los neumocitos tipo 1 y los capilares, es donde se lleva a cabo el intercambio, en esa membrana. Por lo tanto, lo que aquí se ve congestivo o lleno de eritrocitos es porque lo que hay es congestión vascular, ¿no? Que es consecuencia de la acumulación de líquido ahí. Entonces, este es un pulmón en una fase inicial de la inflamación. Dale, punto en el examen. Por punto en el examen me refiero a un acierto extra en el examen antes de que empiecen a reclamarme el día del examen. Punto en el examen. ¿Qué me da el diagnóstico de la imagen C? Doctor, ¿puede ser que el alvéolo esté lleno de mucosidad? Pero eso no es un diagnóstico. Ah, ¿por neumonía? Eso sí es un diagnóstico. ¿Pues neumonía es tu diagnóstico? Yo opino que es tuberculosis, Doc. Ok. ¿Ande? Ok, ¿alguien piensa algo diferente? ¿No? Una bronquitis infecciosa. Bronquitis infecciosa, ok. ¿Ya? Asma. ¿Va? ¿Asma? Ok. Bien, ahora déjenme les digo. Entonces, si se fijan, también es pulmón, también son espacios alveolares, entonces ya podemos descartar bronquitis, ¿no? Siguen estando congestivos, pero efectivamente hay un montón de células inflamatorias en medio. A lo mejor cuesta trabajo saber si son linfocitos o neutrófilos, etcétera, pero si esto fueran linfocitos veríamos puros puntos morados, pero si ustedes se fijan, las células se ven de diferentes formas, entonces tienen que ser polimorfonucleares a fuerzas. Eso significa que tiene una inflamación aguda, ¿no? Todos estos, por ahí hay algo rosa, ¿no? Que es proteínas, específicamente es fibrina, pero así. Entonces estos básicamente, pues,
no es aire, esto es, visto macroscópicamente, es como una especie de líquido, algo casi similar a pus, lo que vemos aquí. Por lo tanto, esto está dentro del alveolo y pues en el alveolo entonces se está mezclando el aire que entra con este material líquido. Por lo tanto, ¿qué se va a escuchar en el paciente si ustedes le ponen el estetoscopio? Estertores crepitantes. Es correcto, estertores, ¿no? Se van a escuchar estertores. Cuando tú escuchas los estertores, quienes ya hayan tenido la oportunidad de escucharlo, quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharlo todavía, búsquense una buena app, ¿no?, de medicina que reproduzca ese tipo de sonidos, o busquen en YouTube, los hay, para que los escuchen. En la actualidad ya la calidad del sonido es muy buena y sí se parece mucho a lo que escuchan ustedes con el estetoscopio. Entonces, eso es, los estertores crepitantes o estertores que ustedes conocen, se escuchan así porque es la mezcla de agua y aire dentro de un espacio alveolar. Entonces, cuando ustedes escuchan estertores en un paciente, ¿cuál es su diagnóstico? Neumonía. Tiene una neumonía, ¿no? Ese es el diagnóstico. El paciente tiene una neumonía. Ya a ustedes les tocará, ¿no?, como clínicos, saber qué tipo de neumonía es, ¿no? Si es bacteriana, muy seguramente, creo yo, por el infiltrado, ¿no? Pero pues eso ya les toca a ustedes. Entonces, pues Melina tenía razón, ¿no? Es una neumonía. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de inflamación, ¿sí? Estos tipos son morfológicos, ¿ok? O sea, por cómo se ven. La primera es la inflamación serosa. La inflamación serosa es muy simple de identificar. Cuando ustedes la ven desde el punto de vista clínico, con su ojito, lo que ven es una formación de una ampolla. Si cortáramos esta ampolla de esta manera, en el corte histológico lo veríamos así. En piel, veríamos inflamación en esta parte de abajo, veríamos que se separó la epidermis de la dermis y queda un espacio claro. Sí, este espacio obviamente no es que haya nada, ¿no? Ahí había líquido, pero pues como cortamos la ampolla por la mitad, pues no se ven los cortes histológicos, ¿no? Se perdió ese líquido. Entonces es una ampolla, ¿no? Ustedes se pueden imaginar un montón de enfermedades ampollosas, ¿sí? Aunque todas hagan ese tipo de inflamación, a mí como patólogo me ayuda mucho saber qué tipo de infiltrado inflamatorio estoy viendo para hacer diagnóstico y las células, porque puede ser una enfermedad infecciosa, como varicela o herpes, pero también pueden ser enfermedades autoinmunes y autolimitadas como pénfigo vulgar o foliáceo, etcétera, ¿no? Entonces, pues así se ve. Inflamación serosa, esta también podemos encontrarla en cavidades como pleura o pericardio, ¿no? Luego, inflamación fibrinosa. ¿Se acuerdan cuando vimos necrosis fibrinoide y dijimos que venía de fibrina? Pues la fibrina es un material proteináceo de reparación que ustedes se ve muy rosa. Y ese es todo esto aquí, muy, muy, muy rosa. Tú tal vez estés pensando, a Chile se ve rosa como todo lo otro rosa que hemos visto. Y yo te creo. Pero cuando tú veas un material rosa, que no hay células, y las células que están alrededor son inflamatorias, seguramente eso es fibrina. Entonces ya le puedes llamar sin broncas peritonitis fibrinosa. Inflamación fibrinosa. Esta fibrina forma capas, por ejemplo, esta parte es el pericardio. Esto que se ve como gris violáceo es como se ve el pericardio normal, y esa como telita con múltiples gránulos café que se forma arriba es la fibrina. Luego tenemos inflamación supurativa o purulenta, porque viene de pus, ¿no? Si ustedes agarraran una gota de pus y la pusiéramos al microscopio, lo que veríamos es esto. Básicamente todo lo que se ve es un montón de neutrófilos, muchos neutrófilos, y lo que conocemos en medicina o en patología como detritus celulares. ¿Okay? Los detritus celulares son partes de células muertas, o sea, de células que cayeron en necrosis, pero fueron tantas que por ahí quedaron algunos restos. Esos son detritus celulares y neutrófilo, y eso es pus, ¿sí? La pus es eso, la pus que todo el mundo conoce es eso. Entonces, la inflamación supurativa purulenta es inflamación que tiene pus, y ya, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, este también es un pulmón, estas zonas de aquí son las áreas en donde hay pus, ¿sí? Obviamente, cuando tú ves una inflamación o una infección purulenta, ya sabes, o eso te orienta mucho a qué tratamiento vas a dar,
¿no? Porque en tus clases de micro te enseñaron cuáles eran las bacterias supurativas, o que tenían la capacidad de formar pus, ¿no? Y entonces, si yo veo inflamación supurativa y te diagnostico eso, pues tú no le vas a dar al paciente tratamiento para Aspergillus, ¿no? Ni le vas a dar tratamiento para Staphylococcus epidermidis, ¿no? Le vas a dar un tratamiento para una bacteria purulenta, ¿no? Yo digo. Entonces, luego se viene la úlcera. La úlcera es una discontinuidad en el tejido, nada más. Eso es una úlcera, ¿no? Una discontinuidad en el tejido, generalmente en los epitelios. O sea, básicamente un hoyo, pero lo que es importante aquí es que tiene que haber a fuerzas discontinuidad del tejido e inflamación. A fuerza. No puede existir lo uno sin lo otro. ¿Por qué? Porque en ocasiones puedo yo recibir un tejido que esté separado, pero si no está inflamado, no es problema del paciente. Tú dirás, chingatos, ¿cómo? Imagínense que Mariana va a prácticas y el cirujano le dice, oye, te invito hoy en la noche a una guardia. No, va a estar bien interesante, tengo una cirugía, una nefrectomía. Y Mariana, con su inocencia, ay, doctor, ¿en serio? Sí, voy. Y se van a la cirugía, dan una media cirugía y el cirujano juega, que es el de Ghost, la sombra del amor, y empieza a agarrarle la mano. Mariana intenta quitarle y le da un llegue al riñón con el bisturí. Y entonces, no mames, ¿no? Y tiene que quitar el riñón en chinga, quitan el riñón. Parece chiste, pero es anécdota, 100% real, no fake. Obviamente no fue Mariana, ¿no? Pero eso pasó. Entonces ya le quitaron el riñón al paciente, y ya, ¿no? Llega el riñón a patología. O sea, si me hubiera llegado al riñón a patología con sus litos y lo que sea que tuviera el riñón, y yo vi esa solución de continuidad arriba, meto un corte. Si yo no veo inflamación, yo sé que no es problema del paciente, fue parte de la cirugía y es normal, ¿no? Por eso los pacientes firman un consentimiento informado, porque pues puede haber errores, ¿no? Entonces, siempre debe llevar inflamación. Ahora, esto rosa que vemos en esta parte de aquí, es fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina es esa telita que va a intentar reparar. Intenta primero reparar esto, segundo que la inflamación no continúe, porque este es su estómago, de hecho es continuidad de esto. Si esto no se reparara o si la inflamación siguiera hacia abajo, se perforaría. Y si el estómago se perfora, el paciente va a tener una peritonitis que ponga en riesgo la vida de él, ¿no? Entonces, por eso intenta reparar. Ahora, la naturaleza del infiltrado puede llegar a ser importante. En la inflamación aguda, los neutrófilos los vamos a encontrar predominantemente desde las primeras horas hasta las 24 más o menos. Luego, los linfocitos a las 24 48 horas. Algunas bacterias son muy específicas y algunos células inflamatorias, por ejemplo, las pseudomonas es casi exclusivo que tengan neutrófilos. Los virus es muy característico que tengan linfocitos y en las reacciones de hipersensibilidad solemos tener eosinófilos, además muchos eosinófilos, ¿no? Ok, diagnóstico. Sí, es eso que están pensando. Eder, ¿cuál es el diagnóstico que tienes pensado? Nada más una pregunta. ¿En los espacios que están ahí eran conductos? No, no son conductos. Es un órgano que ya vimos hoy. ¿Es pulmón? Sí. Bueno. Tuberculosis. Ok. ¿Alguien más tiene otro diagnóstico aparte de tuberculosis? Se veía muy similar a lo de la neumonía. Sí, también apoyo la neumonía. Ok. Yo también. Es una neumonía, ¿no? Nada más que en la otra era un acercamiento. Sí, este también es una neumonía. Vemos en los espacios alveolares un montón de neutrófilos, casi exclusivamente neutrófilos. Entonces, no es un patrón característico de una enfermedad crónica o de una micobacteria aún. Ya los veremos más adelante. ¿Qué tipo de epitelio vemos en esta imagen? Jocelyn.
Ya, Jocelyn, dime qué tipo de epitelio vemos. Viviana. ¿No es plano estratificado? Sí. Ya les dije en qué lugares del cuerpo hay epitelio plano estratificado. ¿No? En piel. Uh-huh. No les dije la pulga. Lo que está arriba es como si estuviera queratinizado, ¿no? No hay queratina. No pero aún tiene núcleo, no puede ser piel. No hay queratina. Ajá. Ok. Bueno, recuerden que el epitelio plano estratificado es el epitelio más fuerte del cuerpo. Lo vamos a tener solo en sitios del cuerpo que tengan contacto con el exterior. Por lo tanto, grábatelo así. Epitelio plano estratificado lo vamos a encontrar en cualquier lugar que tú puedas utilizar para hacer el delicioso, más la nariz, porque hasta donde yo sé nunca nadie ha utilizado la nariz para eso. ¿Sale? Esos son los sitios donde hay este tipo de epitelio. Por lo tanto, hay el esófago, ¿no? Hasta donde yo sé nadie usa el esófago tampoco, ¿sí? Entonces, obviamente piel, cavidad oral, pene, glande, labios mayores, menores, sexo cervix, vagina, sí, son los sitios en donde tenemos este tipo de epitelio. Entonces, bueno, este es un esófago, ¿sí? Diagnóstico, ya habiéndoles dicho que es esófago. ¿Por qué les digo yo el órgano que es? Pues porque esófago, exocervix, todo lo que tienen este tipo de epitelio es el mismo, entonces da igual. Pero ya si yo les digo que es esófago, ¿cuál es su diagnóstico? Ok. Juliana, ¿qué célula inflamatoria ves entre todo el epitelio? Chinga, no te escuché nada. Eosinófilos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nombre le pondrías a eso? América. ¿Qué nombre le pondrías entonces de diagnóstico? Si es eso que estás pensando. ¿Le puedo ayudar, Doc? Sí, ayúdale, Jocelyn. Esofagitis eosinofílica. Eosinofílica. Ah, eso. Ok, ¿todos de acuerdo? Ok, pues eso es una esofagitis eosinofílica. Vale, ven, no tiene chiste hacer un diagnóstico, les llevo una biopsia endoscópica, ustedes la ven, diagnostican una esofagitis eosinofílica en 1 minuto, se ganaron 1,000 pesos, no tiene chiste esto de la patología. Diagnóstico. Bueno, primero antes del diagnóstico, ¿alguien sabe qué órgano es? Enrique Montiel, ¿qué órgano es? No sé. Alain. ¿Tampoco? Bueno, tampoco. Aquí vamos a estas formaciones. Deja un espacio claro al centro, o sea que es una glándula, ¿no? Esto es una glándula. Ahora hay un montón de estas células muy grandes que de hecho si les ponen atención tienen forma de copas, como una copa de vino. Bueno, ustedes no toman vino porque están chiquitos, pero cuando van a misa ya ven que el padre saca una copa, ¿no? De vino. Ok, así se ve una copa, nomás que pues por no ponerle forma de copa le llamamos caliciforme porque tiene forma de un cáliz. Cáliz es la copa. Y de hecho, si estas son células caliciformes, pero por ejemplo, de hecho, si yo hago esto, esta cosa toma forma de una margarita vista desde arriba, una florecita.
vista desde arriba, ¿no? ¿Sí le hallaron forma de margarita? ¿O nunca en su vida les han regalado flores? Chinga. No, ¿nunca nadie ha cumplido su sueño buchón? Bueno, hombre, ¿sí han regalado flores? No, tampoco. Claro. Sí, pero no al grado de ser un ramo buchón. Ramo buchón. Ahí está. O sea, lo creo de mis estudiantes de UPP porque pues no hay varo, pero como ustedes, ¿no? Pinche ramo de 200 rosas mínimo, con amadres de chocolates ahí metido, y unos billetes hechos rollitos de 500. Pónganse pila, chavos. Pero bueno, parecen margaritas, ¿no? Vistas desde arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, si parecen margaritas vistas desde arriba, cuando tú veas algo que parezca margaritas vistas desde arriba, es exactamente lo que dice Juliana, es colon. No puede ser otra cosa. Esto es colon. Ahora sí, habiéndoles dicho que esto es colon, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Una colitis? Ponle apellido a colitis. ¿Cuál eosinofílica? Sí hay eosinófilos, pero no son la mayoría. De hecho, la mayoría de las células que predominan son estas chiquitas que nada más son como puntitos morados y ya. Linfocitos. Linfocitos. Entonces, ¿no hay colitis linfocítica? no solemos llamarle colitis linfocítica. Pulsero. Generalmente la inflamación la decimos aguda o crónica, ¿no? Colitis Entonces, aguda. Crónica, ¿no? En la aguda predominan los neutrófilos, en la crónica predominan los linfocitos y células plasmáticas. Entonces es una colitis crónica, bueno, no tiene chiste. Ahora vamos a empezar con la inflamación crónica, que quedamos que es donde la inflamación no se ha detenido, sí, es una respuesta de duración prolongada, puede tardar inclusive meses, puede ser consecuencia de infecciones persistentes como las micobacterias o como múltiples infecciones micóticas, puede ser consecuencia de reacción de enfermedades de hipersensibilidad, de exposición a tóxicos exógenos o endógenos como los fumadores crónicos, como los que viven en Tula, los que trabajan en minas, etcétera, ¿no? Que están constantemente expuestos a agentes exógenos. Chinga, ¿alguien aquí es de Tula? Perdón, pero es cierto, ¿no? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que viva en una de las 3 ciudades más contaminadas del país? Alain es de Tula. ¿Perdón? Alain es de Tula. También melón. Qué mala onda, pero bueno, ya allá ustedes. Igual Pachuca está medio contaminado, no se preocupen. O algunas enfermedades que no son consideradas habitualmente trastornos inflamatorios. Tú dirás, ¿a chinga cómo? Sí. Por ejemplo, yo te digo obesidad. Todos ustedes saben que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Ok, pero ustedes sabían que las personas con obesidad, tener obesidad es un trastorno inflamatorio crónico constante. ¿Sí? Las personas con obesidad viven un proceso inflamatorio crónico constante, aunque no lo tengamos nosotros considerado como trastorno inflamatorio, realmente lo es. Entonces, ¿qué vamos a tener en la inflamación crónica? Bueno, primero, mononucleares, o sea, linfocitos. Segundo, destrucción de los tejidos. Y tercero, intentos de curación. Y este ciclo es completamente repetitivo, a menos que el paciente termine ya curado. ¿Sale? Ok, entonces vemos esta estructura aquí. ¿Qué es esta estructura? ¿Alguien que sepa? Punto en el examen. Chinga, por cierto, nadie se ha ganado un punto en el examen, solo Melissa. Pónganse pilas. Esta de la parte izquierda parece como las de pulmón que nos No, donde está el asterisco. Donde está el asterisco nada más. O sea, pues, no sé, algún cavitario que... Una fibrosis. No sé. Sí, pues. No, bueno, son puros linfocitos, puros linfocitos lo que vemos en esta imagen, ¿sí? Es un montón de linfocitos medio organizados
¿sí? Esto se llama folículo linfoide terciario. Pero con que le digan folículo linfoide realmente está bien, ¿no? Porque terciario ya es como por lógica y es un poco redundante. Entonces, son puros linfocitos, es un folículo linfoide. Ahora, ¿qué órgano es? Estas se las valgo que no sepan qué órgano es porque está todo deforme, ¿no? O sea, no es un órgano normal, ¿no? Esto es un pulmón, esto es un alveolo, esto es otro alveolo. Entonces, ustedes ya vieron imágenes de pulmón normal tan solo en la clase de hoy y ustedes vieron que siempre están pegados alveolos como con alveolos, pero esto que estoy señalando con mi manita no son alveolos y deberían, entonces no es pulmón normal. Entonces, ¿qué hay en lugar de alveolos? Hay como unos puntitos negros, ¿es carbón? No, de hecho son morados, pero sí se ven muy oscuros. O sea que son linfocitos algunos, pero lo demás, lo rosa que es. La fibrina que nos decía. Bueno, la fibrina se ve mucho más rosa. Pero bueno, esto ya es tejido conectivo, que no tiene nada que hacer en esta parte del pulmón, o sea que es fibrosis. Y la fibrosis es un proceso, pues, reparativo del cuerpo, ¿no? Entonces, es lo malo de la inflamación crónica y es lo malo de cuando tú no tratas adecuadamente a un paciente, que hubo una inflamación crónica muy importante y aparte fibrosis. Sí, fibrosis es cicatriz, entonces, aunque se va a curar el paciente, en donde quede cicatriz ya nunca va a volver a ser un pulmón normal, ¿no? O, por ejemplo, que es un folículo linfoide, cuando se da la inflamación y esto desaparezca, va a quedar fibrosis ahí, no va a regresar a ser un pulmón, digamos, normal. Curado, sí, con sus secuelas, ¿no? Ya dependerá de cuánto pulmón haya perdido, cuántas secuelas hayan tenido. Por ejemplo, ustedes ya llevaron radio y en radiología seguramente les enseñaron a ver radiografías y tomografías de pacientes con enfermedades crónicas que terminaron en cicatriz, ¿sí? Y si no, busquen o googleen, ¿no? Y esto es obligado, buscar long COVID o secuelas de COVID y vayan específicamente al área pulmonar y vayan específicamente a ver radiografías y tomografías de pacientes con secuelas post-COVID. O sea, por cicatriz, ¿no? Para que vean cómo se ve y es lo que le va a quedar a un paciente tras un proceso inflamatorio crónico importante, ¿no? Entonces quedamos que leucocitos, lesión y fibrosis, eso es inflamación crónica. Ahora sí, vamos a ver quién interactúa en la inflamación crónica. Los macrófagos en este caso van a tener un rol primordial. Los macrófagos, de hecho, predominan más en inflamaciones crónicas, aunque ya hayamos visto en clase anterior que en la aguda también funcionaban. Secretan citocinas y factores de crecimiento, activan linfocitos T, destruyen agentes invasores, participan en las reparaciones del tejido, son células presentadoras de antígeno. O sea, las funciones de los macrófagos son muchísimas. Que la mayoría de los médicos solo sepan fagocitor es otra cosa, pero en realidad las funciones son muchísimas, ustedes tienen que aprendérselas. De hecho, tan es así que en su próximo examen, mi primer pregunta del examen va a ser, pon 8 funciones diferentes de los macrófagos. Después de esa pregunta va a venir un apartado que diga, si tu respuesta anterior no fue correcta, automáticamente el resto de tu examen es completamente anulado. ¿Vale? 100% real, no fake. Entonces vamos a ver cómo surgen todos los macrófagos. Los macrófagos surgen a partir de la médula ósea y se forman, ¿sí? Con una célula madre, hace un monoblasto y un monoblasto pasa 3 procesos más y llega a ser un monocito. El monocito es un macrófago que sí ya está activo, ya tiene capacidad de trabajar, pero está en la sangre. La única diferencia entre monocito y macrófago es que el monocito está en la sangre y el macrófago ya está en los tejidos, ¿vale? Hay macrófagos que salen de la sangre para llegar a su sitio de origen, a su sitio donde se requiera la inflamación, pero hay otros macrófagos que ya están en un tejido, o sea, desde que nacemos y ahí se quedan, ¿no? Y son macrófagos, por ejemplo, en cerebro tenemos la microglia. La microglia, si recuerdas bien, son células fagocíticas. Su función es la de ser macrófago. En hígado tenemos lo mismo, pero se llaman células de Kupffer. En hueso tenemos lo mismo, que se llaman osteoclastos. En pulmón hay macrófagos alveolares también que se llaman macrófagos alveolares porque a nadie se le ocurrió ponerles un nombre, ¿no? Y ya.
Entonces, tenemos macrófagos que llegan al sitio de lesión. Una vez que el macrófago llega al Pueden ser sitio de lesión... también los monocitos, ¿no? Tipo 1. Ajá. Sí, en pulmón, sí. Ahora, una vez que el macrófago llega al tejido, necesita migrar a donde está la lesión, ¿sí? Y va a preguntar en qué momento de la lesión estamos. ¿Estamos en el inicio? ¿Estamos en el final? Eso va a depender la función que va a realizar el macrófago, ¿sí? Porque el macrófago se va a activar, pero solo se va a activar por una de las dos vías diferentes. Ok, estamos en el principio de la inflamación, entonces el macrófago lo que va a hacer es especies reactivas de oxígeno para dañar a las bacterias, ¿sí? También de nitrógeno, proteasas para destruir los núcleos de las bacterias, va a liberar citocinas, quimiosinas, factores de coagulación y múltiples metabolitos de aminoácidos. Eso en la inflamación aguda, ¿sí? Ahora, si el macrófago llega y ya está en las fases finales de la inflamación, entonces se va a activar para reparar el tejido. Entonces ya no necesitamos especies reactivas de oxígeno porque ya no hay bacterias. Lo que necesitamos son factores de crecimiento. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroideo, transformante beta, etcétera, ¿no? Las citocinas que va a liberar ahora ya no van a ser citocinas proinflamatorias, sino fibrogénicas. Factores angiogénicos para hacer nuevos vasos, colagenasas remodeladoras, etcétera. ¿Ves todas las funciones diferentes que tiene el macrófago? ¿De qué va a depender la función que va a hacer el macrófago? Quedamos que de dónde estamos, con qué parte de la inflamación estamos. Para saber eso, pues algunos microorganismos o en algunos procesos de la inflamación, algunas células liberan interferón gamma. Si se libera interferón gamma, el macrófago sí o sí va a ser activado por medio de la vía clásica. Si el macrófago reconoce que hay microorganismos, se va a activar también por la vía clásica. Por otro lado, si ya solo tenemos interleucina 13 o 4, el macrófago se va a activar por la vía alternativa. Por lo tanto, si se activa por la vía clásica, va a funcionar en la parte inicial de la inflamación. Entonces va a liberar interleucina 1, 12, 23, quimiosinas, especies reactivas de oxígeno, etcétera. Y si se activa por la vía alternativa, pues va a liberar factores de crecimiento, ¿sí? Y va a liberar interleucina 10, una para generar una reparación de los tejidos o la fibrosis o cicatriz, y la otra como efectos antiinflamatorios. Entonces también tiene efectos antiinflamatorios el macrófago. Esto obviamente ya en las fases finales de la inflamación, ¿no? Ya pasó, ya no hay microorganismos, ok, stop con esto, sí, tenemos que detener el proceso inflamatorio porque tenemos que reparar, ¿no? Entonces, si te fijas, pues el macrófago es por mucho la célula más infravalorada del cuerpo. Por lo tanto, yo le presto mucha atención a los macrófagos cuando es tema, y a las otras células tiendo a ignorarlas un poco, entonces las pongo en una sola diapo. ¿Qué otras células vemos? Linfocitos. Bueno, los linfocitos no tiene chiste identificarlos, porque aparte en imágenes previas ya los hemos visto. Un puntito morado, sin citoplasma, redondo, y ya, eso es un linfocito, no tiene chiste. Las células plasmáticas, si recuerdas tú bien, son las que liberan diferentes anticuerpos, como inmunoglobulinas, ¿no? Por lo tanto, derivan de linfocitos B, así es que van a tener un núcleo exactamente igual al de un linfocito, nada más que rechazado a la periferia y con citoplasma alrededor. Eso es una célula plasmática. Los eosinófilos no tienen chiste, tienen un citoplasma granular, muy eosinófilo, de ahí su nombre, ¿sí? Y tiene dos núcleos que a veces se ven como si fueran gafas de sol. Luego, tenemos a los mastocitos. Los mastocitos son células que tienen gránulos parecidos a los eosinófilos, pero en lugar de ser rosas, son morados, ¿no? Y sirven mucho para la liberación de algunos mediadores de la inflamación, como la histamina, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo funciona el rol de los macrófagos aquí? Haz de cuenta, tienes un macrófago que ya llegó, ¿sí? Y que fue activado por la... Bueno, más bien vamos a empezar acá arriba. Tenemos un linfocito, ¿sí? Que tras un proceso inflamatorio, el linfocito va a ser un linfocito activo. Estos linfocitos ya activos liberan interferón gamma. Y el interferón gamma, si ustedes recuerdan, les acabo de decir que activa a los macrófagos por la vía clásica. Una vez que el macrófago se active por la vía clásica, ¿sí? Va a liberar múltiples mediadores, pero también va a reclutar otros neutrófilos, ¿sí?
y va a liberar algunas citocinas, como la 12, 6 y 23, que hacen estas citocinas activar a los linfocitos T y pues volver esto un círculo vicioso. En ocasiones, cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico, muy crónico, se forman lo que llamamos órganos linfoides terciarios o nódulos linfoides terciarios, que es la imagen que les pregunté hace rato, que es ¿no? Esta estructura. Este es un órgano linfoide terciario. Ojo aquí, cuando yo veo una biopsia, ¿sí? Cuando el patólogo ve una biopsia y te reporta, por ejemplo, gastritis crónica folicular, eso significa que el paciente tiene... Oye, sí, me comí una hamburguesa. Pueden apagar su micrófono los que lo tengan activo, porque me parece muy bien que ya hayan comido, pero no me interesa. Ay, perdón, Doc, perdón. Entonces, bueno, si yo veo un folículo, yo le voy a llamar gastritis crónica folicular, ¿no? Si es en vesícula biliar, por ejemplo, yo lo voy a llamar colecistitis crónica folicular, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando yo le llamo folicular, significa que esto ya tiene mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero a meses o años. O sea que si a ti te llega un paciente con un diagnóstico de patología, y tú ves que dice gastritis crónica folicular, y el paciente te dice, no, pero es que yo apenas hace 3 meses empecé con el dolor, me hicieron una biopsia y salió eso, solo significa 2 cosas. Una, el paciente te miente, como muchos, o 2, el paciente tenía sintomatología que ignoraba y que él creía que era normal, ¿no? A lo mejor es un paciente que ya interrogándolo le preguntas, bueno, ¿y eructas? Y él te dice, uy, si eructo bien seguido, hombre, me sale el abecedario, se lo digo. Ahorita se lo digo, me sale chingón. Y tú, no, gracias. El paciente, no, y se lo avienta todo, y tú, ¿no? Y para él era normal, pero por supuesto que no es normal. Eso es un signo de gastritis. O el paciente te dice, no, normal, o sea, me da tos seguido, pero tos seca y se me quita. Y la tos es un signo extrapulmonar de esofagitis o gastritis, por ejemplo, ¿no? O te dices que en las noches a veces no podía dormir, pero me tomaba un Melox y se me quitaba, pero sí era levesón y rápido. Muchas veces los pacientes ignoran sus propios síntomas, entonces hay que ser muy buenos a veces interrogando a los pacientes, ¿sí? O sea, la parte de la semiología en la medicina es bien importante, hay que saber cómo, y hay que saber también relacionarte con tus pacientes, ¿no? No es lo mismo preguntarte un síntoma yo a cualquiera de ustedes que ustedes interrogaran a mi tía Juana, que trabaja en una tortillería, ¿no? Entonces, esto es estómago, ¿sí? Y aquí en estómago podemos ver esa estructura, ¿sí? Por lo tanto, dígame el diagnóstico. Punto en el examen a que me dé el diagnóstico. Foliculitis gástrica, no sé. ¿No? ¿Alguien más? Doc, ¿es intestino? No, estómago. ¿Una úlcera gástrica? El epitelio de arriba se ve normal. Bueno, relativamente normal. Nadie. Chinga, ni por puntos en el examen. Foliculitis gástrica. Una gastritis aguda folicular. No existe la gastritis aguda folicular. O ni tampoco la foliculitis gástrica. Existe la gastritis crónica folicular. Si hay folículos, a fuerza es crónica. ¿Ok? Entonces, es una gastritis crónica folicular, ¿sí? Hay un folículo linfoide que es el que señala en esta imagen. ¿Diagnóstico? Kevin, dame el diagnóstico de eso. No, la verdad no sé. Sí, ¿cómo mucho no van a saber? Una hepatitis crónica folicular. Ok.
Bueno, alguien dígame qué órgano es. ¿No es un hígado? No, no es un hígado, tampoco es un intestino. Ya les dije cuando les di la clase pasada, tomen una foto mental a esto y nunca en su vida se los va a olvidar. Son folículos, no son glándulas para hacer intestino. Están llenas de coloide. La tiroides. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Folículo en la tiroides. Esa es una descripción, no un diagnóstico. O sea, no está cerrado, es una descripción. Sí es lo que tiene, pero no es el diagnóstico. Leonardo, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, es eso que estás pensando. ¿Qué? No sé, podría decir el hipertiroidismo, pero pues no creo. Foliculitis tiroidea. No existe la foliculitis tiroidea. Cuando le llamamos a algo foliculitis, significa que es la inflamación de un folículo. Enrique, tú sí sabes. ¿Tiroiditis crónica? Sí. Ponle el segundo apellido a eso. ¿Tiroiditis crónica folicular? Eso chingar, pues eso es el diagnóstico. Es una tiroiditis crónica folicular, ¿ok? ¿Cómo sabemos? Bueno, ya sabemos qué órgano es, ¿ok? Bien, y una vez que descubrimos qué órgano es, ¿qué tiene? Folículos linfoides. Los folículos linfoides, ¿qué indican? Que está inflamado. ¿Quién está inflamado? La glándula tiroides. Entonces, tiroiditis, ¿ok? Los folículos linfoides, ¿de qué están hechos? Pues de puros linfocitos. Por lo tanto, la tiroiditis es crónica y forma estas estructuras que ya dijimos que son folículos, por lo tanto, es una tiroiditis crónica folicular. Estos son los diagnósticos. Luego, llegamos a inflamación granulomatosa, o sea, formación de granulomas, ¿no? Los granulomas son estructuras que se forman para eliminar ya sea agentes lesivos muy grandes o de difícil erradicación, como algunas micobacterias o con cuerpos extraños. Las células que principalmente encontramos aquí son los macrófagos, pero no son cualquier macrófago, son macrófagos epitelioides. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo de entrada es sellar algo al centro. Entonces, los macrófagos, como ya los hemos visto, pues son bolitas, ¿no? Entonces, si tú intentas hacer un cierre con bolitas, algo va a pasar por aquí, no sellaría bien. Entonces, cambian la forma de estos macrófagos para, en lugar de ser bolitas, volverse como alargaditos, dibujar en mi pasión. Y poner otro macrófago aquí, ¿sale? De forma tal que selle, ¿no? Y no permita el paso de nada a través de esto. ¿Por qué? Porque está bien sellado. Por eso se vuelven macrófagos epitelioides, ¿sí? Ahora, estos macrófagos afuera se encuentran con un collarete de linfocitos y afuera del collarete de linfocitos, pues algunos neutrófilos o algún otro tipo de célula tipo inflamatorio, ¿no? Esa es la definición de macrófago. Generalmente al centro del granuloma vamos a encontrar o necrosis o el cuerpo extraño o lo que sea lo que estemos formando el granuloma. Entonces, en esta imagen vemos todo esto rosa, que es necrosis. Vemos aquí en esta parte que se ve menos rosa, es donde están los macrófagos epitelioides. Es normal que ustedes no los vean porque el aumento. Y la parte que se ve más morada aquí alrededor es el collarete de linfocitos. Ahora, inmersos ahí, sí, tenemos estas células que son muy, muy grandes, que como son muy grandes, se llaman células gigantes multinucleadas. Las células gigantes multinucleadas son células gigantes que están hechas por la unión de muchos macrófagos, ¿sí? Hay diferentes tipos de células gigantes multinucleadas que ustedes se van a aprender después. En específico son células gigantes de tipo Langhans. Sé que son del tipo Langhans porque los núcleos se ordenan en forma de herradura, ¿sí? Y este ordenamiento en forma de herradura es lo que le da el nombre de célula gigante de tipo Langhans. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el transcurso de estos días o el fin de semana es aprenderse los diferentes tipos de células gigantes que existen.
los diferentes tipos que existen para emitir, bueno, y en dónde se encuentran, ¿no? Eso lo buscan en cualquier lugar, en el Robbins no lo van a encontrar, ¿sí? Tienen que buscar en otro libro o googleenlo. Buscan la imagen porque cada célula se ve de forma diferente, ¿sí? Y esa imagen la ponen de fondo de pantalla en sus teléfonos hasta que se la sepan de memoria, ¿sale? Próxima clase, les paso lista, me enseñan el fondo de pantalla de sus teléfonos, ¿sale? Y 2 personas que no me respondan un tipo de célula gigante multinucleada, suspendo clase y les hago examen sorpresa. ¿Va? O sea, no es como que sean miles de células, son ni 10, ¿no? O sea, son poquillas. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de granulomas. Primero, sarcoide. El granuloma sarcoide tiene características específicas. Es un granuloma, está hecho de puros histocitos epitelioides, pero no hay un collarete de linfocitos afuera. ¿Lo ven? No hay. ¿Sale? Y esa es una característica muy importante que los ayuda a diferenciarlo de cualquier otro tipo de granuloma. Si se llama sarcoide, es de esperarse que lo encontremos en sarcoidosis, o en sífilis, o en síndrome de cesarino. El granuloma tuberculoide, tal vez uno de los más conocidos en el país, porque pues México, ¿sí? Son irregulares, no son ni tan ovalados, tienen necrosis gaseosa en el medio, ¿sí? Sí tienen su collarete de linfocito y tienen células gigantes de tipo Langhans, ¿sí? No son exclusivas de tuberculosis las células de tipo Langhans, también las podemos encontrar en otro tipo de micobacterias como lepra, ¿sí? Ahora el granuloma empalizada es un tipo de granuloma en donde los macrófagos se ordenan en forma de literalmente empalizada, ¿no? Seguramente saben que es empalizada en la vida real y ya. Este tipo de granuloma son muy específicos de algunas enfermedades como el anular, como la necrobiosis lipoídica o la artritis reumatoide. De hecho, en la artritis reumatoide es muy común encontrar este tipo de granulomas en general. Y por último tenemos un granuloma supurativo. El granuloma supurativo, como su nombre lo indica, al centro, en lugar de encontrar necrosis, vamos a encontrar pus. Y ya, eso es lo que diferencia. Eso es lo que hace la diferencia con el granuloma supurativo. ¿En dónde vamos a encontrar este granuloma supurativo? En enfermedades que tengan capacidad de hacer pus, pero que sean de difícil erradicación. Por lo tanto, estafilococo, estreptococo, aunque puedan ser supurativas, no los vamos a encontrar ahí, los vamos a encontrar en enfermedades micóticas. Cromomicosis, esporotricosis, blastomicosis, micetomas, etcétera, son las micosis profundas en donde vamos a encontrar este tipo de granuloma. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda tenemos un micetoma, en esta imagen de la derecha tenemos una enfermedad que incluso se alcanzan a ver como costras de pus afuera, que sigue un trayecto, que este trayecto es linfático, por lo tanto esto es esporotricosis. Tenemos un paciente con blastomicosis y un paciente con coccidioidomicosis. Enfermedades que de hecho no son comunes encontrarlas en primer mundo, son enfermedades más tropicales. Uno pensaría pues que sí, o sea, Campeche, Chiapas, Oaxaca o la costa de Oaxaca tienen una alta incidencia. Uno pensaría no encontrar este tipo de lesiones en Pachuca, sea más desde frío, pero sí hay. Justo la semana pasada acabo de diagnosticar una. Voy a buscar las laminillas para ponérselo, ¿sí? Así se ve. ¿Sale? Y tal vez uno de los granulomas más comúnmente encontrados es el de cuerpo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque es común que tengamos cuerpos extraños en superficies expuestas. Esto es común encontrarlo en material de sutura, en tinta de tatuajes, astillas, pero también en materiales endógenos como calcio, queratina, pelos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de granulomas se forman y esta, por ejemplo, que es una de las células gigantes que se van a aprender, son células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, ¿sí? Y esto que se ve aquí como un V es la puntita de una astilla, ¿sí? Y entonces estas células gigantes están intentando comerse esta astilla. Pues como es una astilla y es grande, pues se hacen células gigantes para comérsela, ¿no? ¿Lo van a hacer? Sí, sí lo van a hacer, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, no sé, pueden tardar semanas, meses, inclusive intentando comerse una astilla, o años. Y la vamos a dejar aquí. ¿Dudas? Doctor, último que comentaba es como la costra que bueno,
En un tatuaje ya después de mucho tiempo se hace como abultado. ¿Ese sería el granuloma? No siempre se hacen en los tatuajes, pero cuando sí se hacen, sí se ven así. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿el granuloma puede evolucionar a cualquier otra cosa, otra patología, o simplemente se extrae y es todo? No, simplemente se extrae o desaparece automáticamente cuando la inflamación ha seguido. Por ejemplo, si son granulomas tuberculoides por tuberculosis, tú le das el tratamiento a tu paciente y desaparecen los granulomas. Tarda mucho tiempo, pero desaparece. ¿Sí? Estos es muy raro que evolucionen a otro tipo de enfermedades. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sale. Pues nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga Hasta buen luego, día. Doc.